Así es, con autoridades y demás. Una de ellas ya está por incorporarse con nosotros. Son las 6:53 de la mañana. Gracias por acompañarnos aquí en 13 Costa Rica Televisión y la 101.5 FM Costa Rica Radio y nuestras plataformas de redes sociales. Nos acompaña esta mañana el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, y también está con nosotros Gustavo Oriamuno. Él es de DITSO, coordinador de Lucha Sur-Sur. ¿Lo estoy diciendo correctamente? De la coordinadora de Lucha Sur-Sur. De la coordinadora Lucha Sur-Sur. Ayer tuvieron reuniones aquí en las cercanías. También hubo declaraciones del presidente de la República, como escuchamos y vimos más recientemente. Y estará con nosotros incorporándose Carlos Borges. Él es antropólogo. Lo escuchábamos y veíamos en la información anterior, elaborada por Melissa Arce, sobre los datos de la tenencia de la tierra de la población indígena, pero además él es Melissa Valerio, él además es la persona que elaboró el último informe que tuvo el Estado de la Nación sobre la situación de los indígenas en el país. Bien, hay esta información genera una cobertura nacional, pero también internacional, por el impacto que tiene el asesinato de un líder indígena que para muchos debió haber gozado desde hace tiempo de medidas de protección. Los grupos, sobre todo de las distintas zonas, han reclamado por qué no se tenían esas medidas de protección. Naciones Unidas las había pedido. El gobierno, por su parte, ha dicho, se ha referido a ese tema también. Hay demandas ahora para que la investigación se profundice, se acelere. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado el Instituto Nacional de las Mujeres, se han pronunciado las organizaciones sociales, se ha pronunciado también Naciones Unidas. Son muchas las instancias y organismos que han dado su opinión y han pedido con celeridad este proceso de investigación. Bien, quisiera como tal vez poner en perspectiva primero, antes de empezar con la discusión, quién era Sergio Rojas Ortiz y por qué fue asesinado. Por supuesto que esa investigación se está realizando y la Fiscalía ha prometido que sea con un equipo de fiscales de altura y demás, pero como tratar de tener una crónica de qué es lo que él había venido experimentando a lo largo de su trayectoria. Se habla de que había sido agredido, perseguido, criminalizado y encarcelado. Quisiera saber, Gustavo, usted que es de los grupos sociales de la zona, usted que es dirigente de allá, abogado también, Gustavo Oriamuno, de la coordinadora Lucha Sur-Sur, que nos pusiera en perspectiva de manera muy resumida la historia de Sergio Rojas. Buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias por el espacio. Primero que todo aclarar que yo estoy hablando aquí por la organización DITSO, no estoy hablando a nombre de ningún indígena ni ningún pueblo indígena. Esto lo aclaro porque... Organización que trabaja esos temas, que trabajamos, ¿verdad? Esos temas, pero obviamente no somos indígenas. Los temas de la tenencia de la tierra, Gustavo. Exactamente, derechos humanos, tenencia de la tierra, etcétera. Esto lo aclaro porque siempre hay gente malintencionada por ahí. Bueno, hoy estamos lamentando y indignados por el asesinato político del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri, del territorio Salitre de Buenos Aires de Punta Arenas, del clan Uniguat, que efectivamente fue toda su vida un luchador por los derechos. ¿Estamos hablando de cuántos años, Gustavo? 59 años tenía el compañero Sergio. De estar involucrado en las luchas sociales. Y de estar involucrado desde su juventud prácticamente. Fue fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y de otras organizaciones locales de la zona sur y a nivel nacional. Toda una persona que se dedicó su vida a la lucha por los derechos de su pueblo. Y dos cosas importantes. Uno, el asesinato político de Sergio Rojas no es un hecho aislado, es parte de una cadena de hechos violentos que han venido sufriendo los pueblos originarios de la zona sur del país. ¿Desde hace cuánto?
prácticamente inicia, para no irnos a la conquista, pero después de la entrada de la carretera interamericana en la zona sur, Estamos hablando de años 50, 60, se comienza a dar un proceso de usurpación y expropiación de las tierras que por ley y desde 1956, para no irnos tan atrás, le pertenecen a estos pueblos. Pero vamos a hacer un corte, digámoslo así, a partir del 2009 para acá, hace 10 años, se intensifican los procesos de recuperación de tierra y territorio que vienen haciendo los pueblos originarios. O sea, ellos, de acuerdo al derecho nacional e internacional, de acuerdo al derecho nacional e internacional, acordémonos, como escuchábamos en las notas, el 75% de las tierras, territorios declarados como territorios indígenas, o sea que son exclusivos para los pueblos originarios, están en manos de personas no indígenas, de forma ilegal. Y esto es una deuda histórica de todos los gobiernos anteriores que no lo han podido resolver y que lo tienen que resolver. ¿Y por qué no están en manos de indígenas? Porque hay personas no indígenas que han venido usurpando, o sea, que han venido robando, que se han venido metiendo a la fuerza a través de armas de fuego, a través de amenazas, a través de intimidación, a través de engaños, ¿verdad? Engaños a los pueblos indígenas, y se han venido apropiando, usurpando estas tierras que le pertenecen por ley de manera exclusiva a los pueblos originarios. ¿Para dedicarlas a qué? ¿O para simplemente tenencia? Para diferentes actividades, casi siempre es ganadería. Casi siempre es ganadería. Esto es ilegal. Pero volvemos al tema. Entonces, ante esta situación y ante la falta de respuesta absoluta de las diferentes administraciones desde hace años que no han devuelto estas tierras a los pueblos originarios tal y como se los exige la ley indígena, tal como se los exige el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos Humanos, entonces estos pueblos tomaron el acuerdo. Y han iniciado procesos de recuperar estas tierras. ¿Qué significa? Que significa de forma legal y de acuerdo al derecho nacional e internacional, apropiarse nuevamente de los territorios que les pertenecen. Ante esto, se han venido dando una serie de actos de violencia, intentos de homicidio. Ya Sergio Rojas, este era el segundo intento hasta que lo asesinaron. Perdón, ¿cuándo fue el otro? En 2012 fue el primer intento. Sí, después, vea qué curioso. En el 2012 la Municipalidad de Buenos Aires lo declara no grato, ciudadano no grato del Cantón del Buenos Aires por las luchas que estaba haciendo. Posteriormente, un mes después, se da el primer intento de asesinato contra Sergio Rojas, entrando al territorio de Salitre. Hay otros intentos de asesinato. ¿En ese momento él quedó herido? Le dispararon en 6 ocasiones y no lo lograron impactar. Luego, en el 2014, el compañero Maynos Ortiz en Salitre también tuvo otro intento de asesinato donde le pegaron 2 balazos, 2 machetazos y después lo marcaron con un hierro caliente. Y en el 2016 el compañero Adilio Ortiz en Cabagra sufrió 2 balazos, 3 machetazos y no lo mataron porque son personas muy fuertes y por alguna protección especial. Pero lo que quiero decir es que son una serie de hechos: quema de casas, quema de ranchos, quema de cosechas, persecución, amenazas, balaceras que se vienen dando, y que por eso la Comisión Interamericana da medidas de protección cautelares especiales después del 2015, y sin embargo, y eso las pide la Comisión Interamericana. La solicitan los pueblos de Térraba y Bribri de Salitre, y la Comisión se las otorga en el 2015. La Comisión las Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso qué significa? Que las otorga. La policía de cada país debe darlas, o qué significa que las otorga. La comisión establece que se debe proteger la integridad física y territorial del pueblo Teribe de Térraba y del pueblo Bribri de Salitre. La especificidad de eso ya le toca al Estado, junto con las comunidades, desarrollarlas, volverlas específicas, en qué se va a convertir eso, si presencia policial, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que nosotros insistimos, el Estado no cumplió con su deber de aplicar esas medidas cautelares.
Y entonces en esto se da el asesinato de Sergio, en un contexto de agresión continua desde hace muchos años contra los pueblos originarios y ante el cual ninguna administración, ni la de Laura Chinchilla, ni la de Solís, ni la de Alvarado, han cumplido con sus obligaciones de garantizar la seguridad y la integridad de estos pueblos. Y esto es cierto, no, de ahí muy simple. El lunes asesinaron a Sergio, ahí está la prueba. ¿Y cuántas otras agresiones se han dado desde, pongámoslo aquí, desde el 2009 para acá, para poner un tiempo? Desde el 2010 hasta acá, ¿cuántas agresiones se han dado? ¿Y si ha parado este ciclo de agresiones o más bien ha aumentado? Ya voy con el viceministro de la Presidencia que nos acompaña también esta mañana. Está por incorporarse Carlos Borges, antropólogo, quien elaboró el último informe al Estado de la Nación sobre la situación indígena en general. Para entender, ¿cuáles fueron las amenazas en concreto que recibió Sergio Rojas? Las planteó ante la Fiscalía de Pérez Celedón, ¿es así? ¿O ante quién le correspondió? ¿O fueron planteadas? ¿O fueron, bueno, como la Comisión Interamericana había dicho esto, tenía el Estado que tenerlo protegido desde hace cuánto, para comprender un poco más el detalle? Sí, las amenazas no son solo contra Sergio Rojas, sino contra otras personas, otros dirigentes, mujeres y hombres, y no solo en Salitre. Esto es una cuestión de la zona sur. Esto se ha dado en Térraba, esto se ha dado en Salitre, esto se ha dado en Cabagra, por decir algunos, aunque la violencia estructural se da en otros territorios. Yo no tengo el conteo de cuántas veces pudo haber sido amenazado Sergio por teléfono, por mensajes, en la calle, en su territorio, cuando caminaba por Buenos Aires. No tengo el conteo. ¿Qué le dice un dirigente? Ahí les dicen vagabundos, hijo de putas, te voy a matar, te voy a sacar a balazos, vas a salir en una bolsa plástica, hasta aquí te llegó el día, etcétera, etcétera, y se lo dicen gritado. Los terratenientes, los usurpadores, se lo gritan cuando ellos pasan por las calles, se los dicen en Buenos Aires, se los dicen en los autobuses, se los mandan por mensajes, y todo esto ha sido denunciado públicamente a través de comunicados y otros instrumentos, y algunos, no todos efectivamente, se llevan a los estratos judiciales. ¿Por qué no todas las denuncias, todas las agresiones se llevan a los estratos judiciales? Porque no ha habido respuesta. No ha habido respuesta por parte de las instancias judiciales y policiales del Cantón de Buenos Aires. Aquí tengo, por ejemplo, el 28 de agosto del año pasado, entregamos, el mismo Sergio estuvo ahí entregando una serie de documentos donde se denunciaban todas las carencias, todo lo que no había hecho el Poder Judicial, todas las instancias del Poder Judicial de Buenos Aires para atender las denuncias que llegan a ser los pobladores, compañeros y compañeras indígenas, que hay veces llegan y no les reciben las denuncias, hay veces van al OIJ y les dicen que es en la Fiscalía, van a la Fiscalía y les dicen que es en el OIJ, no les aceptan los papeles, no les aceptan los testigos, los tratan mal. Todo eso se presentó el 28 de agosto, aquí están los documentos, a la subcomisión de atención a los pueblos indígenas del Poder Judicial. Y esta denuncia se ha hecho en reiteradas ocasiones. Otra cuestión es el actuar racista y desplicente de la Policía de Buenos Aires, que siempre... no siempre, hay veces se le llama cuando ocurren estos hechos de agresión, y su posición es llegar más bien a proteger al agresor, más bien llegar a proteger al usurpador, a los finqueros, exactamente. Bien, está con nosotros el viceministro de la Presidencia. Usted ha escuchado lo que ha narrado aquí con detalle Gustavo Oriamuno, de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. Me gustaría una reacción, don Juan Alfaro, viceministro de la Presidencia, porque la serie de reacciones, ya está con nosotros Carlos Borges, también antropólogo, quien elaboró el último estado de la situación del informe del Estado de la Nación sobre los indígenas en nuestro país. Sobre esas medidas de protección, sobre el accionar del Ministerio de Seguridad, quisiera una reacción suya en torno a este tema. Buenos días, don. Claro, buenos días. Primero que todo, un saludo especial a Gustavo, don Carlos, a usted, doña Laura, por estar compartiendo en este espacio, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Además de
reiterar, digamos, el llamado solidario y también de respeto y una manifestación de un profundo sentir y pesar por el hecho ocurrido el día lunes, a eso de las 9:30 de la noche. Bien lo señalaba el señor presidente, ayer fue un día triste para Costa Rica, para los pueblos indígenas y en especial para el pueblo bribri. Pues para nosotros es aún más complicado porque, en especial para mí, porque estábamos teniendo cercanías con Sergio, porque dentro del marco del plan de recuperación de tierras, dentro del marco de trabajo que estábamos llevando a cabo en conjunto con INDER y otras instituciones, y también en línea con la implementación de las mesas de trabajo que se van a llevar a cabo en el Cantón de Buenos Aires, el día viernes estábamos coordinando una reunión con Sergio para retomar unas visitas al territorio Salitre con funcionarios del INDER, y el día viernes habíamos quedado en reunirnos para coordinar esas fechas, ¿verdad? Y pedir la autorización tanto de Salitre como de Terra para poder ingresar a los territorios y poder llevar a cabo un trabajo en campo. Y pues quedó pendiente llegar a esa confirmación de Sergio, lamentablemente por esto que le señalo que ocurrió. Y bueno, en parte de lo que señalaba Gustavo, que en realidad es un recuento muy amplio de la historia, pues creo que sería ingenuo hoy negar, digamos, la responsabilidad como país que tenemos de saldar o de restablecer, reivindicar los derechos de las personas indígenas correspondiente al artículo 4 y 5 de la ley que está establecida, la ley indígena de 1977, si no me equivoco, ¿verdad? Estamos hablando que ya las notas informativas mencionaban los porcentajes. INDER en el 2016 diseña y se plantea un plan RTI de recuperación de territorios indígenas, del cual está compuesto por 3 etapas, que fue definida 2 años cada uno, en razón de 7, 8 territorios cada etapa, y se han venido llevando una serie de actividades, que el plan está conformado por 6 actividades. Y sabemos que ese esfuerzo es importante, se ha recopilado información, se han hecho censos, se han hecho amojonamientos, se han hecho levantamiento de caminos, todo para ir llevando el proceso a una etapa final que obviamente requiere de más esfuerzos, tanto técnicos como financieros del Estado, para poder llevar a cabo la identificación de las personas que estarían en posesión de buena o mala fe, según lo establece la ley, y poder generar pues la información que permita, a través de un procedimiento administrativo, sean desalojos o sean el pago de la indemnización que también la misma ley establece. Esto eran parte de las conversaciones que se mantenían con líderes de la zona de Terra y Salitre, y que continúan, porque esto no se va a detener. Nosotros ahora mismo estamos también en contacto con la abogada, con la representante de los peticionarios. El señor presidente nos ha pedido que de forma proactiva que mostremos y que participemos en esto, brindándoles toda la información, al acceso a la información, y también mostrando disposición para una reunión cuanto antes, en el momento en que lo consideren pertinente, porque también sabemos que hay un espacio que hay que dar a esos representantes de la zona para que, de acuerdo a sus costumbres, lleven a cabo las ceremonias, etcétera, sobre el tema de Sergio, perdón, y en el marco de las medidas cautelares, hacer los esfuerzos para, en un espacio de diálogo junto con ellos, los peticionarios y sus representantes, pues redoblar esfuerzos, fortalecer y acercarnos para evitar que esto se genere o se presente una situación adicional. Eso es fundamental, y además el presidente de la República también reitera no solamente la condena del hecho, sino también la disposición de brindar los recursos que se consideren pertinentes por parte del Poder Judicial a través del Ministerio de Seguridad, para apoyar en todo lo que sea necesario, de forma tal que este hecho pues no quede impune, que se llegue a las últimas consecuencias y que se haga justicia en el espacio correspondiente. Y entiendo, don Juan Alfaro, que usted trae el mensaje que trae
pues sí, el mensaje del presidente, lo comprendo, pero el punto aquí que uno se plantea es ¿por qué se llega a este nivel de violencia? Es decir, ¿qué pasó? Es decir, cuando suceden hechos donde fallece una persona como un dirigente que ha recibido amenazas, o sea, ¿dónde están la serie de fallas que se vienen dando? ¿No se toman tal vez en serio esas amenazas? ¿No creemos que en Costa Rica pueda llegar a ocurrir algo de ese nivel en la discusión por la tenencia de la tierra? ¿Qué es lo que está pasando allá con las personas finqueras que se sospecha, pueden estar, que están en conflicto abierto? ¿Cuál es el nivel ya de enfrentamiento que hay en la zona? Es lo que yo quisiera como tal vez comprender cuando suceden estos hechos. Don Juan Alfaro, don Carlos Borges, antropólogo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, por dicho. Sí, bueno, yo quisiera profundizar más en otros temas, pero sí debería decir que esto tiene que ver con algo estructural también. La policía costarricense es reactiva, no es proactiva. No tiene mecanismos de prevención, no hace, es muy débil en inteligencia, también bastante débil y es realmente en general muy reactiva. Pero este asunto, quisiera decir, no es un asunto que se resuelva con policías. Es un asunto de Estado que va mucho más allá, pero obviamente hubo desidia, hubo, el compañero Oriamuno lo mencionaba, la policía de Buenos Aires está permeada de racismo. Eso yo lo digo con contundencia y categoría. Creo que la atención ahora de lo que viene debería de ser un destacamento distinto al que está en Buenos Aires, y también el sistema judicial y el sistema de fiscalía debe también ser distinto al de Buenos Aires, debe asignarse el caso. Esto lo digo con contundencia y con respeto. La señora Emilia Navas debe asignar fiscales que no sean de la región de Pérez Celedón para abajo, porque están permeados de estos problemas de racismo, y también la policía misma debe establecerse otro destacamento distinto. Hay cosas que hacer en ese sentido. Pero creo que es más profundo que lo policíaco. Ajá, ¿cuál es el problema que usted visualiza? Hay un ahí, problema, Carlos hay un Borges, problema estructural en dos vías. Uno, la resistencia del Estado costarricense a reconocer los derechos de propiedad de los pueblos indígenas. No es una resistencia de ley, es una resistencia política la que tiene el Estado, la que ha tenido el Estado costarricense. Y no estoy hablando de este gobierno, ni del anterior gobierno, ni del anterior gobierno. Es del Estado costarricense como un todo, se resiste a reconocer esos derechos. Y va acompañado del segundo ámbito, es que hay un racismo pasivo en el mismo Estado costarricense que le impide reconocer estos derechos. Y a veces hay personas que ocupan cargos dentro del Estado costarricense que quisieran negar esos derechos. Ya no solo desconocerlos, sino negar. Yo recuerdo un presidente ejecutivo del INDER, no me acuerdo en qué gobierno, creo que el pasado o el antepasado, puso un recurso de amparo ante la Sala Cuarta para que la Sala Cuarta le quitara la responsabilidad de resolver el problema de tierras en los territorios indígenas. Eso te indica claramente que ahí ya no solo hay resistencia, es una actitud proactiva de desconocer los derechos indígenas. Creo que el señor presidente, don Carlos Alvarado, está actuando correctamente. Yo solo le pediría mayor diligencia y mayor autoridad de él en la situación actual, porque la escalada de violencia puede ser muy fuerte. Hay un conflicto, y con esto termina esta parte de la intervención. Aquí estamos ante un conflicto interétnico.
¿Qué significa, para términos sencillos, don Carlos? Significa que hay conflictos entre las distintas etnias indígenas con la etnia cartaga o costarricense que llamamos, que son los campesinos no indígenas. Hay un conflicto fuertísimo y obviamente los estatamentos del Estado, que también son cartagos le llamamos a toda la gente del Valle Central, por una cuestión de afinidad cultural y emocional, se pliegan a los no indígenas. Entonces estamos ante una situación de conflicto que puede escalar muy seriamente. Hay que pararlo ya. Bueno, sí, yo sé que ya Gustavo Oriamuno de la Coordinadora Sur quiere hablar. Bueno, antes de mi pregunta, porque es decir, uno ha visto estas situaciones en Colombia, ¿verdad? El proceder, un arma semiautomática, no lo sé si disparan contra un dirigente, eso sirve para amedrentar tanto a los otros pobladores, la propia familia, pero no esperaba uno un desenlace de este nivel en Costa Rica. ¿Cuál es el nivel de violencia que se está viviendo entonces en estas zonas por la disputa de las tierras? Sí, como indicaba anteriormente, esto del asesinato político de Sergio no es un hecho aislado, pertenece a toda una cadena que se viene y que viene aumentando, por poner una fecha, del 2009 para acá, y viene aumentando una serie de agresiones que ya dije que no solo son intentos de asesinato, sino quema de casas, quema de personas, quema de cosechas, persecución a las mujeres, amenazas con arma blanca, con arma de fuego, amenazas verbales, etcétera. Solo para poner un ejemplo, en el 2016, la administración anterior presentó una propuesta muy general de protocolos para la seguridad y la integridad territorial. Se la presentó a Salitre y a Cabagra. Salitre da su respuesta y Cabagra da su respuesta. La de Cabagra fue en julio, la respuesta fue en julio en el 2016, la de Salitre fueron unos 2 o 3 meses anteriormente. ¿Qué pasó con esas propuestas de protocolo que las comunidades hicieron? ¿Qué pasó con eso? La de Salitre nunca se implementó. Y vean lo que pasó con la de Cabagra. Con la de Cabagra se entregó a la ministra Sánchez en aquel entonces, en la mano, en Cabagra. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento, se le entregó en la mano. Pasa el tiempo, de ahí no hay respuesta. En el 2017, la Defensoría le pide al gobierno ¿qué pasó con esa propuesta de protocolo que hizo responsablemente y muy detalladamente el pueblo de Cabagra? De ahí la respuesta del Ejecutivo fue que, como se cambió de ministra, el papel, el protocolo, la propuesta que había presentado Cabagra se traspapeló. Y entonces que el gobierno no tenía conocimiento de la propuesta. Para ver el grado de desidia y de desatención que se ha tenido en este caso. Han habido propuestas, los pueblos han presentado propuestas una y otra vez, pero no se materializan, no se toman las medidas. ¿Y qué es lo que pasa con la policía de Buenos Aires? Reacciona cuando ya alguien fue agredido. Efectivamente, como decía Borges, no hay una actitud proactiva en ese sentido. Y no se han dado las medidas necesarias preventivas para parar estos ciclos de violencia. Y como dicen los compañeros, quieren paz en los territorios. Muy simple, que la tierra sea de nosotros tal y cual lo establece la legislación nacional e internacional. Pero lo que pasa, desde el 2014, me acuerdo, y esto estoy hablando de mínimos, desde el 2014 Salitre planteó 7 desalojos, o sea, que sacaran a 7 usurpadores del territorio de Salitre. Desde el 2014, ninguno de esos desalojos administrativos ha sido ejecutado por la administración anterior ni por esta. Están esperando desde septiembre del 2014 esos desalojos. En Cabagra se presentaron dentro de ese protocolo 13 desalojos prioritarios, a los cuales no ha habido ni siquiera un recibido a la propuesta de protocolo que presentó Cabagra. Tengo que ir cerrando. Don Carlos se incorporó ya un poquito tarde, pero sí, viceministro, usted estaba escuchando, no se han aplicado los protocolos, no se han... ¿Qué acciones en concreto va a realizar
gobierno, a través de su Ministerio de Seguridad, estaban hablando de racismo por parte, bueno, de la Fiscalía, eso le corresponde a la Fiscalía, del racismo por parte del accionar de la policía de Pérez Celedón. Van a haber acciones concretas del Ministerio de Seguridad. Y hay algo que varias personas me han estado pidiendo que le pregunte, y es si es cierto que la ex viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel, dijo cuando estaba tratando este tema en 2015, porque si pensamos que rendirnos a lo que ustedes plantean, refiriéndose a lo de los indígenas, de que están dispuestos a dar la vida, para nosotros sería facilísimo, porque nada más llamamos a la policía y que levanten los cadáveres. Y ya, esa frase es cierta, tal cual la endilgan en las redes sociales. Tengo que preguntárselo, viceministro, y también accionar de gobierno sobre este tema. Bueno, pero para salir de la segunda consulta, creo que la ex viceministra Ana Gabriel Zúñiga ayer en redes sociales compartía una intervención que tuvo ella en Buenos Aires, creo que por allá del 2015, en el que hace una intervención mucho más amplia, y esas palabras habría que entenderlas en el contexto que las menciona. Yo, más allá de hacer una defensa de lo que ella mencionaba, pues creo que hay que remitirla a la fuente, para que ella compartió el video completo para que se analice la intervención de forma total y no solamente una frase, porque fuera de contexto podría significar algo distinto a lo que ella quiso comunicar en ese momento. Luego, mencionar que sí, como bien le mencionaba, el presidente nos ha solicitado tener comunicación inmediata con la representante de los peticionarios. Hemos también tenido algún contacto con Pablo Síbar, con Felipe Morales. ¿Hoy hay protección para todos los indígenas? Sí, ¿Está ya activado el protocolo de protección? El presidente ha solicitado al ministro, e incluso el ministro ha accionado al respecto, manteniendo recurso policial en la zona. Debo decir que incluso en el mes de noviembre pasado yo tuve una sesión con Pablo Síbar y con Sergio, también con la abogada Vanessa Jiménez de Forest People, en el que ellos mencionaban algunas inquietudes y preocupaciones al respecto de las medidas cautelares, y en ese momento yo personalmente les indiqué que el contacto nuestro siempre podía estar habilitado. A partir de ese espacio se hizo un acercamiento entre INDER, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, se volvió a conversar al respecto, desde la Presidencia de la República se volvieron a emitir instrucciones para continuar con la vigilancia estratégica en puntos estratégicos del territorio, que hay que recordar que es un territorio amplio, patrullajes diarios que quizá desde la perspectiva pueda ser insuficiente, pero los esfuerzos se han hecho de acuerdo a lo que establecía el protocolo. Incluso, como les decía, a partir de esa reunión del día de noviembre, el 15 de noviembre del año pasado, en algunas ocasiones, cuando se da alguna circunstancia, Sergio enviaba correos electrónicos a algunos puntos, como mi despacho. Incluso este viernes, Sergio me envió un correo electrónico en horas de la tarde, y gestionamos inmediatamente con Seguridad Pública, y ese mismo día le dimos respuesta una vez que Seguridad Pública nos informaba de las acciones que se había llevado a cabo. Perfecto. Entonces, en esa línea pues estábamos trabajando de cerca con él y con los demás dirigentes. Don Carlos, Sí. cerrando muy brevemente. Sí, Para cerrar, tengo muchos yo quiero hacer un comentarios. llamado al pueblo costarricense, en particular al pueblo de Buenos Aires, de que activemos los mecanismos costarricenses de diálogo y de negociación, porque si no perdemos todos. Lo segundo es un llamado, señor presidente, para que active su brazo ejecutivo en el INDER, para que INDER se deje de dilaciones y excusas, y por favor se empiece a ejecutar y no se quede en el plan. Los desalojos hay que ejecutarlos. Tenemos los recursos financieros, tenemos los recursos legales que protegen la acción. Lo que nos hace falta son los recursos políticos que digan hágase. Don Carlos Alvarado, esta es una gran oportunidad para usted. Yo confío en usted. Y se van a hacer esos desalojos.
eso responde todo un proceso administrativo que además podría llegar a un tema judicial que obviamente se dilucidará en ese momento, pero los esfuerzos del gobierno de la República ya se venían dando. Como yo le mencionaba al inicio, el plan de recuperación de tierras y las etapas que se han venido efectuando, que hay que entender que, por ejemplo, en la primera etapa los territorios que representan 70.000 hectáreas. En los territorios de la tercera etapa está Alto Chirripó, que solo Alto Chirripó representa 75.000 hectáreas. Son esfuerzos muy importantes que debemos hacer, que sabemos que es una deuda, digamos, del Estado como tal, ¿verdad? Del país como tal, y continuaremos llevando a cabo las tareas que ya teníamos activadas para lograr esto. Tenemos que irnos, vamos con los comentarios. Jonathan González dice lo siguiente: como siempre en materia de derechos humanos todo se queda en el discurso y ahora todo el mundo se da con una piedra por el pecho. Alan Demo 107 comenta: con nombres y apellidos, ¿quiénes son las personas que estaban amenazando constantemente a este pueblo indígena? Nos comenta María Luisa Rojas: felicitaciones. Bueno, nos felicita siempre con panelistas que nos traen información veraz y amplia. Solo don Pepe Figueres, como el visionario quien siempre fue, tuvo la sagacidad de otorgarles territorios inviolables para los habitantes originarios de Costa Rica. De ahí en adelante todos los gobiernos los han olvidado en todo sentido. Eva Laraya dice: el Ejecutivo debe ser más ejecutivo y resguardar los derechos indígenas efectivamente en lo puntual, sentar responsabilidades, debe hacerse pública la lista de los usurpadores. Rafael Rivas Duga comenta: señor viceministro, no evada el tema, se cumplieron las medidas cautelares dictadas por la Corte, protegió el Estado a Sergio Rojas. Cassandra, ayer, día triste para Costa Rica, asesinan líder indígena Bribri, Sergio Rojas de 15 balazos, mientras el plenario legislativo aprueba la compra y uso de armas automáticas. Mario Villalobos comenta: para que un no indígena tenga derecho en territorio indígena y sea indemnizado, tiene que tener más de 80 años en este momento. Por lo tanto, casi ninguno de los que está usurpando en este momento tiene derecho, los tienen que sacar a todos. José Quirós: lo menos que debe hacer el Estado es que el director del OIJ y el Ministerio de Seguridad se apersonen a la zona, investiguen y comiencen procesos judiciales a los destacados en seguridad, fiscales y OIJ. Bien, estos son algunos de los comentarios que tenemos hasta ahora. Gracias al viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, también al coordinador al líder de la coordinadora Sur-Sur, Gustavo Oriamuno, también a Carlos Borges, antropólogo, quien ha elaborado el informe sobre la situación indígena en el Estado de la Nación, y a ustedes por acompañarnos en este tema. Ya venimos con el tema de los eurobonos, las dos caras de la misma moneda, el análisis y la perspectiva sobre este tema. Quédese con nosotros.